Pues José Manuel Romero, hoy estamos muy contentas de fiesta porque nos visitan dos personas de las que somos muy fans. Muy fan. No son dos funcos, son dos personas de verdad, son la Canelli y Esti Quesada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, cariños. Pues estupendos aquí de estar con vosotras. No sabíamos ya cómo hacer, por favor, que hagan algo relacionado con el cine para venir. Por favor, pues eso, lo han hecho. Son dos de las autoras de Larga vida al tras, el cine de John Waters como nunca te lo habían contado. Es un libro editado por Javier Parra y por la editorial Dos Bigotes, con una portada fantástica de Divine en amarillo y rosa, como los micrófonos y el traje de la Canelli. Igual. O sea, todo bien. Vengo en marca. Todo corporativo. Bien. Lo primero, que es ahí como una pregunta bastante obvia, pero ¿qué significa John Waters para vosotras? Pues, ¿qué no significa, no? Significa todo. Significa abrirte en canal y ser radicalmente lo que tú eres. Y eso, y no pedir perdón por nada, y ser políticamente incorrecta, que a mí me encanta. Y también una cosa que ahora el colectivo tenemos que ir de buenas, ¿no?, ante los demás, por razones obvias, para que nos tomen en serio. Pero mira, chica, todo el colectivo somos divine, y está perfecto. Pues un poco la sintonía de este y de La Pringada. También es verdad que para mí es todo en el sentido de que cuando yo descubro a Waters, de repente descubro que otras realidades son posibles, y yo que venía de Zamora, que es una ciudad muy pequeñita y tal, de repente descubrirlos como wow, o sea, abrirte la mente totalmente, y además también con el gusto por el cine y todo esto, pues ver que un realizador, que una persona que, como dice Steve, no pide perdón y que coge la cámara, coge a sus amigos y se monta unas películas increíbles en los años 70 poniendo transexuales, poniendo maricones besándose, no sé si se puede decir eso en la radio. Sí, claro. Se puede decir todo. Hombre, te imaginas, os traemos y os censuramos. Sin censura. Y entonces, ver toda esa eclosión de cosas, que además era en tiempos pasados que se supone que según la sociedad eran otros tiempos más idílicos y tal, pues a mí me explotó la cabeza de repente. Es curioso eso, ¿no?, que compartáis esa historia del cine de John Waters como revelación, sin ser dos jóvenes que estuvierais en Madrid y fuerais a la Filmoteca, claro. Sino que es que yo creo que eso es importantísimo. Que al final tú eres el único que eres de un pueblo bonito, pero Baracaldo, Zamora no lo sé, no lo conozco. Vale, me Baracaldo es una puta mierda. Y Elda, que también es más feo, es el Baracaldo de Alicante. Zamora tiene mucho romántico. Claro, es que el ser de estos lugares también hace que, no sé, que lo tras importe, ¿no? Yo creo que compartimos más o menos generación, creo, Esti y yo, y sobre todo es una generación que yo me crié en el videoclub. O sea, mi cinefilia nace y crece y se desarrolla en el videoclub. Yo con 5 años salía del colegio y a lo mejor para hacer un poco de tiempo tal, me iba al videoclub de mi barrio, porque en cada barrio había un videoclub. Ahora ya no existe eso, pero yo recuerdo antes de la llegada incluso de Blockbuster, de las cadenas estas gigantes, el videoclub de mi barrio era para mí, pues eso, ir, y yo con 5 años no podía sacar nada, pero yo me metía y yo recuerdo, pues eso, el de Robin Williams en Señora Doubtfire. Ay, me encanta. Claro, yo creo que el stand, el display, fue la primera drag que yo vi en mi vida. Robbie Williams de Señora Doubtfire, ¿sabes? Y entonces yo es que entraba y ya simplemente el mundo de las carátulas, de ir mirando y tal, me fascinaba. Entonces, claro, venimos de un poco de esa generación que aunque no estábamos en la gran ciudad, teníamos ciertos referentes. Claro, yo veía a Divine a lo mejor en una portada, en una carátula, no sabía quién era, ni qué era, ni podía saberlo porque no podía coger la película. Pero bueno, luego ya años después vienen otras revelaciones, ¿no? Yo también, cuando era pequeña, ir al videoclub era un acontecimiento. Como no tenía mucho que hacer, no tenía amigos y no tenía ningún plan que hacer, pues iba al videoclub. Y yo viví justo el final del videoclub, que era como cuando ya solo vendían, en plan, solo está el videoclub para vender chucherías y tal. Y había pues 4 DVDs y 100 VHS que ya los habían retirado por 50 céntimos. Y yo ahí me compré Dirty Dancing y me quedé completamente obnubilada. Y claro, yo por eso consumí muchas pelis de los 90 en los 2000 ya, porque yo en el 2000 tenía 6 años. Y por eso, y también en ETV2, como no compraban pelis nuevas, pues aquí era Gilbert Grape, Romy Michelle, todas esas cosas las vi ahí y para mí era el mejor momento del día ir al videoclub. Estamos que es de normal. acuerdo. Sí, yo no fui de videoclub porque, o sea, mi pueblo era tan pequeño, son no 1000 habitantes. Indudablemente no había videoclub. Tenía Canal 2 Andalucía, igual que ETV2, más o menos. En el mío sí había muchos. Bueno, hay una cosa que sí que os quería, antes de entrar en materia de vuestros capítulos. ¿Hay herederos de John Waters? ¿Creéis que...? A ver, es la típica pregunta, pues Ya. habrá, pero es que ahora no se puede hacer lo que hizo John Waters porque no estamos en los 70 ni la sociedad es la misma. Hay
nuevos John Waters, entre comillas, que están adaptados a esta época. Pero hay gente con Claro, a ver, con estamos huevos, estamos o hablando de que ovarios. John Waters empieza su carrera en los 70 y estamos ahora mismo en 2023. Entonces, en todo este tiempo ha habido, no herederos diría yo, pero sí personas que han sido influenciadas de alguna forma o Sí. que han aprovechado la puerta que abrió John Waters para entrar. Yo recuerdo, por ejemplo, el New Cure Cinema de los 90, Greg Araki, Gus Van Sant, todas esas películas obviamente son un poquito, tienen esa rabia, además Stick es muy fan también como yo de Greg Araki, Sí. esa rabia que tiene en las películas, sobre todo de los 90. Yo creo que si no hubiera existido antes John Waters, no sé si hubiera podido haber todo eso en los 90 luego. Pero claro, desde los 90 ya han pasado 30 años casi, es que es lo que estamos hablando. Joder, Entonces, vaya mierda. Ya. entonces, claro, ahora, por ejemplo, que John Waters va a hacer su nueva película después de 20 años sin dirigir nada, pues claro, yo estoy un poco así en plan de a ver qué va a hacer. Pero bueno, pues yo creo que ha habido pues toda una serie de nuevos realizadores que sí que nos han nutrido. Y Greg Araki tiene una cosa muy interesante, que es que en los 90 la Queer Revolution estaba en el punto, lo underground era buscar el romanticismo, ¿no? Como en Nowhere, porque ya está la liberación sexual, los 80, todos follando, se hacían mamadas, muy bonito. Pero Greg Araki dijo, pues yo quiero volver atrás y un amor romántico, y claro, en Nowhere se enamora el prota de un alien. Entonces eso a mí, pues el cine de John Waters me impactó mucho, en plan el hijo de Divine follándose con gallinas, Divine haciéndole una mamada a su hijo, eso me parece increíble, pero ya en los 90 se dio otra vuelta, otro heredero de John Waters, y dijeron el romanticismo. ¿Ahora cuál es la vuelta? Pues no lo sé, la verdad. Seguimos buscándola. Bueno, Esti, en tu capítulo que hablas de, bueno, del musical, ¿no? que hizo John Waters y de lo underground, del mainstream, tú dices que fue un acto terrorista Sí. esa Se la metió película. por el culo al Sí, mainstream. es maravilla. Desarróllame esto. Pues mira, yo creo que John Waters no tenía ninguna pretensión con esta peli, quería hacer una película bonita, ¿no? Que no fuese pues de uno secuestrando mujeres y sacándoles el niño con pinzas. Quería hacer una peli bonita porque él se crió en los 60 y como recordando esa época, ¿no? Claro, con un twist de la segregación racial, todo eso, y al final lo que le salió muy bien la jugada porque se hizo millonario por eso, creo yo. Y se la metió por el culo al mainstream y la gente dijo, ¡hala, qué película más bonita! Y él cuenta que iban las madres con los hijos en plan, vamos a ver Hairspray. Y luego se metían a otra peli de John Waters y salían llorando. Y eso me parece increíble que haya hecho una peli tan distinta a su cine, pero tan igual, porque hay una escena de cucarachas en el pelo que no sale y luego no se entiende el vestido de cucarachas que llevó Alaska Thunderfuck en All Stars 2. Y nada, luego hicieron pues el musical, creo que en el año 2004, y luego la peli con Zac Efron y John Travolta haciendo de Divine, que le quitaron todo el sentido reivindicativo que tenía, ¿no? Y ya pues no está el twist ese de Divine diciéndole a su hija, tienes que adelgazar, eres una puta gorda, siendo ella el doble. Es maravilla. Pues ya no está, pero mira, está bien, no es un fracaso, es un éxito, porque se pudo colar el mainstream y hacer el terrorismo. Y en ese terrorismo, aparte, también hay, claro, también hay todo. El cine de John Waters es una crítica a una sociedad mojigata y también a un sueño americano, a la familia como el emblema americano. En Hairspray hablan mucho de eso, el sueño americano. Y siempre digo que no sé cómo no pudieron ver el twist macabro de Hairspray cuando sale John Waters con una espiral diciendo los negros son malos, los tienes que odiar. Y Hollywood dijo, ¡hala, qué guay! Porque Hollywood es súper racista y dijo, es de los míos, voy a hacer un remake. Y en parte ese es el camino o una de las lecciones de John Waters, Sí. que hay que entrar en el mainstream para reventarlo desde dentro. Eso he aprendido yo, ahora que estoy en el mainstream, ¿no? Más o menos. Pues intento hacer, que tampoco hago mucho, ¿eh? Porque aquí cada uno pues estamos en la rueda de hámster, ¿no? Intento hacer mis pequeñas cositas y lanzar mis pequeños mensajes así. Entonces, pues en mi podcast, en especial People Club, hago promo desde aquí, pues intento llevar pues a gente disidente, también llevo a gente muy mainstream, pero intento darle una vuelta, ¿no? Que no sea solo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y también te digo, los podcasts últimamente LGBT estoy muy a favor, pero estoy harta de la típica historia de... Me llamaron maricón, me llamaron bollera con 4 años. Sí, chica, a mí también. ¿Puedes decir algo más? Pregunto. Canelli, ¿tú también crees que hay que
metérsela por el culo al mainstream? A ver, yo creo que sí, obviamente. Hombre, Opino como estamos de acuerdo todos en esto, pero... Opino como además, John Waters lo hizo muy bien en ese sentido, pero también es verdad que es que al final vivir del underground tampoco se vive. Y vivir de ser de culto, de una persona de culto, lo decía Eduardo Casanova hace un tiempo cuando promocionaba La Piedad, que decían, claro, es que a mí me dicen que soy un creador de culto tal, pero es que yo del culto no como ahora. Claro. ¿Sabes? Yo pues, del culto más adelante. Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola al final y pues un poco en la rueda, como dice que estamos ahora metidas de... Y que tampoco podemos hacer mucho, porque al final cada uno es como que tú te intentas buscar la vida con lo que puedes, pero en cuanto puedas, pues hay que hacer así. Lanzarlo. Ya, yo me acuerdo del monólogo de Los Feroz. Ah, historia. El de los enanos tarifeños amorosos. El de eta. Exacto. Vamos a dejar de decirlo, que aún nos mandan a la Audiencia Nacional. Pero yo lo puedo a todas. decir porque soy vasca. Es verdad, yo no. Es verdad, es cierto. ¿Y cuáles son los riesgos del mainstream? Porque me gustó mucho un capítulo de Jordi Costa en su libro de Contracultura que a ti te calificaba como la contracultura de hoy. Y es verdad que... Qué bonito, me siento muy halagada de haber salido en ese libro. La verdad que el capítulo me gustó mucho. ¿Y cuál es el riesgo de entrar en el mainstream? Quedarte en él, por ejemplo, la camiseta del Che, que es el ejemplo típico, de que al final el mainstream nos fagocite a todos. Bueno, te puedes quedar en el mainstream, pero al final si eres una persona freak, creo que tienes un deber que es soltar tus pildoritas así y tus pequeñas bombas lapa. Entonces mucha gente pues dice, ay, el mainstream, cuánta moneda, no sé qué. Es verdad que yo pierdo no, que muchas marcas no quieren trabajar conmigo ya de primeras por mi discurso y me parece muy bien, pero es que el problema sería si todos quieren trabajar conmigo, porque significaría que soy un billboard donde poner tu publi. Y nada, eso, pues te arriesgas a que cierta gente no quiera trabajar contigo o que cierta gente quiera trabajar y digas algo y de repente ya no quiera trabajar. Pero mira, chica, yo siempre digo, si me quedo pobre y me tengo que volver a Baracaldo, me hago un petit suisse, me suicido y listo. No, pero sí que es interesante los espacios, ¿no? Por ejemplo, claro. Antes hablábamos fuera de micro de La Canelli, tienes un podcast, ahí La Canelli, que también es una vía que antes era como muy difícil tener, encontrar una vía para contar tus cosas o tener un programa o tener un altavoz, y ahora sí que lo puedes tener, aunque tengas tu público, y sí que puedes llegar a determinados sectores que antes Totalmente. Era muy difícil. Yo como cuando yo empecé con el podcast, empecé hace ya... En 2016, o sea, hace tiempo, con otro podcast que tenía antes, pero... Antes de que estuvieran tan de moda. De la burbuja de los podcasts. Sí. Para mí el podcast fue una necesidad para mí mismo primero, de expresarme, ¿no? De que yo pues tenía mis opiniones, como todos tenemos opiniones, pero yo de alguna forma digo, bueno, pues necesito como expresarlas porque los blogs se me quedaban pequeños y los fanzines que yo escribía con Julián Almazán y tal, pues... Y MySpace ya había pasado la MySpace historia. ya había pasado, Facebook estaba ya de capa caída, entonces dije, mira, pues me cojo y me grabo y ya está, y lo suelto y quien lo escuche, quien quiera. Y empezó la gente pues a escucharme y tal, entonces al final para mí se ha convertido un poco eso, en la forma de expresarme yo, y luego cuando he ido invitando gente, también con el de Canelis y Dragonas, que invito drags que vienen y un poco la excusa de hablar de Drag Race, pero hablamos al final de ellas, ¿sabes? Y de cada una de ellas. Y a mí es lo que más me importa, ¿no? Dar voz también a esos personajes y al final crear pues una especie de comunidad de tal, como por ejemplo ahora el último podcast que he hecho es el de la lista de mejores películas LGTBI de la historia. Pues para mí es una respuesta a todas estas listas de las revistas del Sign and Sound y todo esto de las películas más importantes de la historia del cine. Claro, vas a la lista y no hay, o poquitas, que sean LGTB o con personajes gays o con personajes homosexuales, transexuales. Entonces digo, es que si no lo hacemos nosotros, si no sale de nosotros crear esta especie de historiografía y de curataje de nuestra propia historia, de nuestros propios medios, no va a salir del mundo hetero. Entonces, pues ya está, yo tengo ese pequeñito spot que es mi podcast, pues digo, pues venga, lo hago. Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? El crear esos pequeños espacios, primero seguros para mí y también seguros para el resto de la gente. ¿Y cuál ha sido la primera? Pues la primera te podría hacer un poco el gancho de tenéis que escuchar el podcast para la segunda. Pero en no. el número 10. En el número 10 estaba Weekend, que es de Andrew Hyde, que es una película increíble. Para mí fue muy importante en su momento. Pero os puedo decir la primera, que además yo creo que a Esti le va a gustar mucho también, que es Headby and the Angry Inch. Lo iba a decir, es la mejor peli. De John Cameron Mitchell. Y entonces, que también, por ejemplo, hablando de herederos un poco de John Waters, pues también estaría en esa línea. Y que a mí me sorprendió, de hecho, que estuviera la primera, que la gente como que la votara masivamente. Y es que esa peli tiene una cosa muy importante que te demuestra una persona que está muy segura, entre comillas, de quién es
y te enseña a desaprender sobre tu propia identidad también y a reconstruirte desde cero. Exacto. Y eso es una cosa pues que en las series de Netflix LGBT es como el maricón que se maquilla, sabe perfectamente quién es y va con tacones y está perfecto. Pero al final no va más allá de una identidad que te has construido. Al final Hedwig va para atrás y dice, ¿quién soy realmente? Soy, yo qué sé, mi identidad de género. No, eres mucho más. Yo creo que lo importante sobre todo es que ya hay creadores y creadoras que están contando sus propias historias. Está pasando también en el cine de mujeres, sobre todo, que estamos viendo ya ahora de repente como muchas historias de niñas, de ese paso a la adultez, contadas desde otro punto de vista y que son mucho más interesantes, ¿no? Entonces, porque yo creo que ya no hay esto típico de tengo este proyecto que seguro que a los LGTBs les va a gustar muchísimo, a ver quién lo dirige, a ver, ¿sabes? Sino que ya son los propios creadores que han vivido sus experiencias, que tienen cosas que contar. En este momento, John Cameron Mitchell, esa película y Sharbas, que es la siguiente película que hace, lo cuenta, que es que era algo que él vivía. O sea, él conocía personajes como Hedwig, él conocía luego personajes como los de que salen en Sharbas. Entonces, es lo más guay que nos ha traído un poco el nuevo siglo también y todo esto. Que al la final... inspo de Hedwig era una niñera que él tenía de pequeño. O sea, no era Hedwig, pero cogió la inspo. Y ahora justo que mencionaba bueno, la representación LGTBIQ+ en Netflix, Mira. en series. Mira. Espera, el que... no, es que iba una cosa relacionada y hablando del cine, que otra cosa de John Waters es la revolución de los cuerpos, Claro. indudablemente, que es algo como que sigue pasando. Hace unos días se presentó un estudio y es uno de los desafíos pendientes porque todo lo que hay o todo lo que quiere el mainstream promocionar son cuerpos absolutamente normativos para un tipo de representación, un tipo de cine. Y ya no estoy hablando de LGTB, sino de una ama de casa, claro. ¿sabes? La ama de casa y la madre, casi en muchas pelis dirigidas por hombres cis hetero, están buenísimas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta lucha de John Waters y vuestra lucha, los cuerpos, ¿es la siguiente reivindicación, lucha o ya A ver, estamos es una en ello? reivindicación que ya está en activo, pero que nunca va a pasar del todo. A ver, lo que están haciendo es tallas grandes para que los gordos se callen, pero nunca va a haber una revolución real porque no interesa. Entonces John Waters me gusta porque lo hacía sin querer. Él no decía, voy a poner a una gorda haciendo de prota. Eran sus amigos y coincidía pues que uno era un cardo, que el otro era una gorda, no sé qué, y no se lo pensaba, no era en plan voy a hacer la revolución. Claro, Por a eso ver, es guay. Yo creo que lo más guay de John Waters es eso, que al final es su grupo, los Dreamlanders, que se hacían llamar, que son un poco, pues venga, tú esto, tú lo otro. La gran evolución de Divine al final es que... Es matar a todo el mundo. es un personaje tan monstruoso, yo diría, ¿no? Que en ese momento, claro, el estándar drag de ese momento era otro completamente. O sea, no sé si conocéis un documental que se llama The Queen, que es sobre un pageant justo del año 69, creo que es. O sea, que es justo ya casi Que rozando. luego hizo Aya de la prota de ese documental. De Cristian la Bella era, ¿no? Sí. Entonces, en ese eran todas, pues eso, guapísimas, Miss Universo, era el tal, pero claro, eran como señores tal, que se maquillaban. Entonces, el estándar era ese, que sigue siendo un poco el estándar hoy en día, que nos vende RuPaul Drag Race y todo esto, pero hoy en día sí que es verdad que ya tenemos más referentes de cuerpos diversos, referentes de otros tipos de drag. En ese momento, la irrupción de Divine es una cosa absolutamente, que cae como una bomba. O sea, en la costa oeste se vuelven locos con ella. Con los de Coquettes y todo este colectivo de artistas de aquellos de San Francisco y tal, alucinan, o sea, y es un poco también donde empieza a retroalimentarse un poco la fama de Divine, y por eso John Waters y Divine también crecen, porque era algo que no se había visto hasta ese momento. Entonces, esa revolución que empieza con John Waters, yo creo que gracias a Dios sigue hoy en día. Sí. Y está pues, estupendo, la verdad. Pero la revolución de los cuerpos nunca va a poder pasar porque... no, porque simplemente si tú aceptas tu cuerpo tal y como es, la industria de los cosméticos y la industria de las dietas hace así y se pierden millones de dólares. Entonces, claro, hemos aceptado al colectivo LGBT, pero un tipo de maricón que es pues alto, delgado, no sé qué, musculoso, bla, bla, bla. Y al final los gordos nos quedamos como en otra, ¿no? Pero vamos, que yo no necesito que nadie me acepte ni que nadie me valide. No. Exactamente. Me gustó un lema de la Mani del Orgullo Crítico de no estamos aquí para que nos aceptéis. Exacto. Exactamente. Hay otra cosa que sí que quería preguntaros. Bueno, tú estuviste en Baltimore.
Tú hiciste Estuve un en road trip con Baltimore. Nuria Roca en Sí. Baltimore. O sea, bueno, era por Cuéntanos la Estados anécdota. Unidos, pero... No voy a contar la anécdota porque ya la he contado. La he contado también en mi podcast. Si lo queréis ver, Escuchar veis mi los O sea, podcasts de la Canelli todo y de la ganchos, Esti. ganchos. Pero, nada, lo cuento muy rápidamente. Yo fui a Baltimore a recrear la escena en el programa Road Trip con Nuria Roca de Divine comiéndose la mierda de perro y me comí mi propia mierda. Titulares. Titulares así de un jueves por Y la fue mañana. como ir a la Meca para mí. Y no sé si tú has estado en No, Baltimore no, haciendo no, no. el recorrido, pero qué fascinación, porque yo comparto algo de la fascinación y el odio hacia un país que yo creo que también está en el cine de John Waters. Hay una fascinación por su país y a la vez un querer romper su país todo el rato. Pero eso está, yo creo que en el cine de cualquier persona de cualquier país. Pero Estados Unidos es una cosa más atractiva porque es objetivamente un circo. Oye, vamos a hablarte también de Poliéster, De mi del capítulo. Que yo porque he venido a la- hablar de mi la libro. Canelli ha venido aquí a hablar de su capítulo, no de su libro. No, pero que es muy interesante. Antes hablábamos de cómo se puede, bueno, romper el sueño americano a través de un musical más mainstream. Y en el tuyo también está la figura de la ama de casa, ¿no? Sí. Y cómo romper también Justo, esa fíjate, representación. Nuestras películas están seguidas, la mía es primero y la suya es la que viene después justo en la carrera de John Waters. Y la mía quizá Poliéster, digo la mía como si la hubiera dirigido yo, sobre la que he escrito yo, Poliéster, es justo una de las más desconocidas, yo creo que porque precisamente está en ese momento bisagra de John Waters del mega thrash underground a lo que sería ya con Hairspray el ¿Crees mainstream. que es de las menos conocidas? Por Yo creo el que sí. odorama y tal, yo pensé que tenía como... Pero actualmente yo creo Sí. que cuando Yo no hablas la- de John Waters, Mm. yo creo que desde las últimas. Quizá yo creo que la más desconocida sí que pueda ser Desperate Living, que es como la tercera del trío trash, que eran Pink Flamingos, y que Small esa Trouble. cuesta encontrarla hoy en día. o Cuesta sea, encontrarla y además justo Torrent. no está no está Divine tampoco en el momento en el que Divine todavía estaba en activo. Entonces yo diría que esa es la más desconocida, pero Poliéster yo creo que en su momento se vendió en Cannes en todo, o sea, fue Sí, sí. el momento de John Waters Bueno, es que John llegando a- Waters ha ido a Cannes, fuera Sí, de sí, sí, concurso, sí. pero ha estado en Cannes. Claro, o claro. sea, Y yo lo cuento yo en el capítulo que el póster de Divine con Tap Hunter estaba puesto allí en el Sí. hotel tal. Entonces, claro, de repente ver a Divine, una travesti que venía de ser monstruosa, venía de asesinar gente, de violar, tal, de repente, claro, es una ama de casa con un señor Tap Hunter, que además Tap Hunter era una estrella de los años 50, venida muy menos, pues armarizado y todo. O sea, era como una locura, se te explota la cabeza. Lo que pasa es que yo creo que el tiempo al final la ha ido dejando como un poco más apartada. Precisamente por eso, porque como que ya hablamos de mainstream, pues ya tenemos Hairspray, ya tenemos Los asientos de mamá, Cecil B. Demente. Hablamos de underground, pues ya tenemos Pink Flamingos, tal. Entonces ha quedado como ahí. Y a mí me gusta mucho porque es una película en la que John Waters es consciente ya de que tiene que hacer dinero, como sea, si quiere seguir produciendo películas al nivel que estaba haciendo. Y es un momento en el que él como que demuestra muy bien toda su cinefilia, todo lo que ha ido aprendiendo, porque él lo cuenta. sí, Él, Douglas Sirk, o sea, claro, él aprendió viendo películas de Douglas Sirk, melodramas, viendo a Bergman, viendo cultura en la televisión, como decía Esti también, de todo tipo de programas. Entonces, hay mucho en deuda con Douglas Sirk en esa película, pero está muy bien porque John Waters hace su propia versión de un melodrama de Douglas Sirk, ¿no? Si es que además, mientras Douglas Sirk tenía a Rock Hudson, de repente John Waters tiene Tap Hunter, que eran como un poco frenemies, ¿no? Los Sí. dos, en el momento de la misma agencia en los años 50, y siempre se ha dicho que la gente de este momento, ahora no recuerdo el nombre, vendió a Tap Hunter para salvar a Rock Hudson de salir de cuando lo querían desarmarizar, Marizar, ¿sabes? es verdad. Que luego al final, pues Salió. O sea, la todo, pena todo que sale, queridos. todo sale, claro. Rock Hudson en los 80, el pobre, pues ya no pudo más cuando fue con el SIDA y todo esto, que tuvo que decir que tal. Y Tap Hunter al final escribió su libro, el Tap Hunter Confidential, en 2005 y ya por fin salió del armario. Y luego están Mujeres Desesperadas, que también hay algo de Mujeres Desesperadas. Bueno, o sea, claro. quiero decir, Mujeres Desesperadas tiene algo de... Claro, claro. Al final, el poliéster es un poco el sueño americano familiar. Claro. O sea, es una familia desestructurada absolutamente, en el que Divine es la madre de la cabeza de familia un poco, alcohólica, la vuelven loca, el hijo está obsesionado con los pies de las señoras, la hija es ninfómana, la madre la quiere matar para quedarse con la herencia. O sea, es una locura porque todo el mundo es como la típica familia americana,
pero al revés, pero en plan bizarro, ¿no? Entonces es un momento en el que, claro, Divine además, que venía de ese momento de ser un monstruo prácticamente, de repente es la pobrecita a la que le están cayendo todos los palos, que no sabe por dónde le vienen, y luego aparte para más Inri tenemos el gimmick un poco, que hablando pues de la cinefilia en homenaje a William Castle, que son el odorama, ¿no? Que es ese momento de los olores, que claro, hoy en día sí que es verdad que verlo sin la tarjetita pues resta un poco a la experiencia, ¿no? Pero John Waters animaba mucho a quien no tuviera tarjeta, que no pasaba nada, que fuera por su casa buscando olores. Que seguro que los iba a encontrar. En plan, vete a la basura, huélete el pescado que has tirado de la comida, cógete un ambientador y echa un poco. Entonces, puede ir... Entonces, a mí Polyester me gusta mucho por eso, porque es un cambio radical en la carrera de John Waters en ese momento. Y además también en la carrera de Divine. Divine recibió muy buenas críticas. Una de las que más me fascina es la que decían de ella, que era la Mildred Pierce de Divine, esta película. Que claro, yo como fan absoluto, acérrimo de John Crawford, yo, vamos, a tope. Oye, ¿y cuando ha venido John Waters a España, lo habéis conocido? Sí, por... A ver, Claro, es que aquí la amiga, claro, tiene contactos. ¿lo has perseguido o no? No ha hecho falta. No lo he perseguido. A mí una vez en la Fresh Gallery de Topacio Fresh, ella me dijo, Topacio, oye, que voy a organizar una cosa con John Waters, era como 2017-2018, y quiero que va a ser como un festival, va a venir mucha gente, va a haber mogollón de actividades, quiero que vengas. Y yo digo, me estás vacilando. Y nada, al final se hizo, que era el Cultura Basura en Málaga, y había mogollón de actividades, estaba Valeria Vegas, no sé qué, y fue la gran charla con Alaska y John Waters, y ahí Topacio me coló. Yo no quería molestar a John Waters, porque yo con la gente que admiro tanto no quiero molestar, es en plan... Igual. Si puedo verle de lejos o yo qué sé, decirle hola, me encanta lo que haces y ya está, muy bien. Pero luego, claro, hay gente que va como ¡ay, ay, ay, John Waters! Y se le tira encima, no sé qué. Y Topacio me coló y yo, muy tímida, me coló en su camerino. Y digo, pero seguro que no le molesta, no sé qué. No sé qué. Y le dije, oye, soy muy fan tuyo, no sé qué, gracias por todo lo que has hecho, por todo el mundo, tal. Y nada, me firmó su cartel de camerino. Y luego en Madrid que vino, también le vi que vino a hacer un monólogo. Sí, vino al Rizoma. Hace un año así. O sea, yo lo he visto de lejos. Yo lo he visto en ese festival. Yo en la rueda de prensa del Rizoma. Yo de hecho me compré el meet and greet de eso, que luego el pobre, pues como era el momento pandemia, que él estaba como un poco histérico, ni bajó del escenario, se quedó como arriba y dijo, venga, meet and greet en plan, preguntadme algo en plan privado, y era como, bueno, pues gracias, no sé. Y fíjate que yo lo vi por primera vez en 2011, también gracias al Rizoma. Y para mí, hablábamos hace un momento fuera de micros de la Filmoteca, que fue hace 2 días, la presentación. La presentación del libro y todo eso fue allí. Para mí fue muy importante porque para mí realmente la Filmoteca en Madrid ha sido una especie de segunda casa y de templo que yo venero realmente. Que yo, pues Douglas Sirk precisamente han tenido un ciclo hace nada y yo estaba como fascinado viendo todas esas películas. De Sara Montiel también he visto muchas, cuando falleció, por ejemplo, que hicieron un ciclo también. Y de El Rizoma hicieron Cecil B. Demente y vino John Waters a presentarlo. Entonces, de repente, para mí, el jueves estar presentando Cecil B. Demente, yo ya travestida como la Canel y todo, pues para mí fue como cerrar un círculo, ¿no? Bastante interesante. Es lo más cerca que he estado de John Waters, la verdad. ¿Y decepciona? Porque muchas veces cuando conoces a alguien... No. ¿Cómo va a decepcionar? Yo qué sé. A ver, no decepciona yo porque fui... cuando se hizo lo del Rizoma la última vez, que también presentó Cry Baby no sé si era en la Filmoteca, pero... ¿Quién y es? eso. Aitor. Ah, vale. Digo, ¿hay alguien aquí? Albizua. Albizua, vale. Se nos cuela la gente. Decepciona si le estás dando el coñazo. Había gente dando el coñazo 2 horas, pues él estaba así en plan... Mierda. ¿Quiénes son estos personajes? A ver... Total. Pero sí, no decepciona nada. Y el monólogo fue impresionante y dijo unas cosas muy políticamente incorrectas que parece que ahora no se pueden decir y me encantaron. Yo creo que comparto con esto y fíjate, no tenía yo este momento de compartir con ella, el momento de ser muy respetuoso con las estrellas que admiramos. Y a mí me pasa, me da mucho pudor de repente. Porque además uno por ahí. Es que sí, y yo lo entiendo que hay gente que pues, es muy fan, yo soy muy fan de mucha gente, pero luego de repente tenerlo delante, pues yo prefiero que esté tranquilo y no molestarle, y si puedo, pues, oye, me firmas aquí, que soy muy fan. Pero no sé, o sea, no participo yo tampoco de ese fenómeno, de esa locura, ¿no? A mí RuPaul me dio la mano una vez. ¿En serio? Sí, porque pinchó en un crucero al que yo fui. ¿Pero qué haces en un crucero? Con RuPaul. Bueno, pues nada, que se me invitó y yo le agradecí mucho. Y yo fui. Claro.
Y claro, era RuPaul. ¿Qué ocasión si RuPaul no sale de su casa, ¿no? ¿Qué ocasión vas a tener? Si no la pagas. Y pinchó Out of Drag, pinchó música disco, súper guay, no sé qué. Y claro, yo llevaba 3 horas en primera fila esperandito así. Y nada, estamos ahí todos living y de repente me miró y lleva un make-up como de una espiral verde. Yo iba sirviendo coño, la verdad. Y me dio la mano así, yo como, no lavar nunca jamás. RuPaul es un poco como Concha Piquer, que si no gana dinero no se vierte. Así hay mucha gente. Estabais hablando de Cry Baby y también de Cecil B. Demente. Claro, son películas en las que coge a estrellas de Hollywood también con un punto atrás, ¿no? Sí. Y bueno, Kathleen Turner en Los asesinatos es de mamá, verdad. por ejemplo, Ujú. que yo creo que es un poco la más... Lo más gordo, ¿no? Sí, sí. A mí Cecil B. Demente no me cambió la vida, pero sí que me hizo un clic en la cabeza porque yo la vi siendo una pequeña adolescente que quería hacer cine. Y entonces, claro, siempre te piensas, incluso tu familia te dice, no puedes hacer cine porque, bueno, me decían, estudia cámara para meterte como muy alto en la ETV2, que es un trabajo muy digno y muy guay. Pero chica, yo quiero ser John Waters, no quiero estar con una cámara grabando el telediario. Y entonces vi Cecil B. Demente, que son unos cineastas de la escuela de cine que secuestran A Melanie Griffith. sí, a una gran estrella del cine para hacer su película y la obligan y la hacen de todo y yo dije, quiero secuestrar a una estrella de cine y hacer mi película. ¿Y a quién? ¿Y a quién secuestrarías? ¿A quién Ese- secuestraría? ¿Tiene que ser de España? No, ¿no? Sí, o A quien bueno, quieras. venga, te dejamos... Vale. Estamos hablando de secuestros mientras llega la vicepresidenta del gobierno. Puede pasar. Es la planta de Ayuso. Acaba de llegar Yolanda Mira, Díaz. le vamos a Va a recomendar entrar Yolanda series, Díaz. series de Venga. John Waters a cada candidato. O sea, series, películas, perdón. Mira, pues yo... Bueno, que esto entres Hola, y ¿qué todo. tal? que entra y Hola. todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en una entrevista, pero es maravilloso que entres. En directo, Bueno, seguimos. esto es una fantasía. Hola, Yolanda. ¿Es la planta de Ayuso? No, es Ah, una cosa vale. que me ha regalado una persona de la SER, Albahaca. Ah, qué bueno. Caneli Ah, vale. Yo soy la Caneli y Esti y Quesada. Esti Quesada. Hola. Hala, ya me puedo ir. Uy, oye, qué olor nos has dejado. Sí, olor a Me albahaca. acaban de regalar. De aquí. repente. Qué bien. No es la de Ayuso. Ah, vale. No, por si Ya se acaso. tiene la derecha española contra los árboles. Y el orgullo. Y el orgullo, sí. El orgullo, todo mal. Oye, un placer. Totalmente, sí, Debo de sí. irme, debo de irme. Pues nada. Que vaya bien la campaña. Y sí, que votemos con orgullo el día 23. Sí, exacto, Que es votemos muy importante. con orgullo. Allá me voy. Nos vemos, Yolanda. Chao, 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 un guapa. placer. Bueno, pues estábamos hablando de John Waters y ha aparecido Yolanda Díaz. Necesitamos a Divine para esta campaña. ¿A quién secuestrarías? ¿A quién Sí, ¿a secuestrarías? quién secuestrarías? Pues mira, yo secuestraría a Jennifer Coolidge. Ah, claro. Ay, qué maravilla. Qué guay. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú, Caneli? Yo es que me he quedado con Yolanda Díaz de repente Claro. como muy así. No sé a A quién... Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda Díaz. Bueno, vamos a pensar una película de John Waters para cada candidato de las elecciones. Uf. Empezar a decir nombres y decimos películas. O sea, Yolanda Díaz. Yolanda, venga. Yolanda Díaz, pues yo creo que Hairspray es una película muy bonita. Pedro Sánchez. Uy, yo a Pedro lo veo muy cry baby, ¿no? De repente rockerito, Sí. así, tal, un poquito motherfucker, ¿no? Ahora que está Sí. dándolo Ahora, todo, ahora ¿no? que está yendo, vamos, a estar en su modo berserker casi. Ahora es cool. Santiago Abascal. Female Trouble. Para que nos tenga miedo. Exactamente. Alberto Núñez Feijóo. Uf, madre mía. No sé. Siguiente pregunta. Todas, a todos los de la derecha, Female Trouble. Y ya no hay más candidatos. Ya no hay Bueno, más candidatos. habrá más, Sanos. pero sí. 4. Vale. Pues me Vale. parece bien acabar así. Yo ya Múltiples manias sí, también, me he yo quedado un creo, poco un poco. loca con este final, pero ha sido un placer Totalmente. Mismo, gracias por invitarnos. teneros a las dos Siempre. a hablar de John Waters, Muchas a hablar de gracias. cine y de cosas políticamente A incorrectas. mí me encanta hablar de cine, Pepa, así que cuando quieras yo vengo. Pues Vamos. claro, También. venid a cuando escuchar. queráis. Las dos. Sí. Estupendo. Gracias. Nada, a Gracias. vosotras, gracias. Muchas Agur. gracias.